Bueno, la charla anterior, nosotros evaluamos la dinámica del calcio, evaluamos los cambios en la hemodinamia y en la dinámica ventricular de los cuatro estadios de la insuficiencia cardíaca. Empezamos evaluando los mecanismos pseudocompensadores. En función de esto, nosotros evaluamos los mecanismos adrenérgicos, la angiotensina 2, hablamos algo de aldosterona que vamos a volver a tocar hoy. Todos estos mecanismos pseudocompensadores fundamentalmente rompen un equilibrio entre mecanismos agónicos y antagónicos que intentan estabilizar la precarga y la poscarga. Es decir, estos mecanismos pseudocompensadores lo que hacen es fundamentalmente aumentar la poscarga, aumentar la precarga y hacer que un corazón que está estructuralmente y funcionalmente deteriorado disfuncione. Inicialmente aumente las presiones de fin de diástole y posteriormente reduzca el volumen sistólico. Un poco repasando lo que intentamos explicar, fundamentalmente dijimos que hay que pensar en la insuficiencia cardíaca como si fuera un dique arriba en un río. Arriba del dique lo que yo voy a tener es inundación, presiones mayores a 16 milímetros de mercurio con congestión retrógrada, y esto aumenta el estrés parietal ventricular en función de la ley de Laplace, aumenta la tensión y esto convierte al corazón en una glándula endocrina generando los mecanismos compensadores. En cuanto a los pseudocompensadores, dependen de el descenso de flujo sanguíneo a nivel hipotalámico, a nivel del aparato juxtaglomerular renal y a nivel de la médula suprarrenal. Estos mecanismos pseudocompensadores son la hipoperfusión renal, hepática y cerebral. Todo esto ocurre cuando cae el volumen sistólico, nuestro sistema no está preparado para responder a la caída del volumen sistólico por deterioro cardíaco, sino que está diseñado para responder a la principal causa de muerte, que fue para nosotros hasta hace 300 años, 200 años, que es el shock hipovolémico por trauma. Entonces, estos mecanismos pseudocompensadores apuntan a incrementar la poscarga para aumentar la presión arterial y la perfusión cerebral y a incrementar la precarga para restituir la volemia que hasta esta altura se perdió. Entonces, en función de cuáles son estos mecanismos, hay compensadores y pseudocompensadores. Repito, pseudocompensadores aumentan la precarga y la poscarga, compensadores reducen la precarga y la poscarga. Hablamos de activación adrenérgica, vasopresina. Vamos a hablar hoy de enzima convertidora 1, hablamos de angiotensina 2 y vamos a hablar algo también de aldosterona. Los compensadores son el sistema pelinérgico, la adrenomedulina, el sistema ECA2, la angiotensina 1,7, 1,9 y probablemente el más importante, los péptidos natriuréticos. Entonces, sigamos con los mecanismos pseudocompensadores que entonces apuntan a aumentar la precarga y aumentar la poscarga. Fundamentalmente hay dos sistemas de renina, aldosterona, sistema de angiotensina, renina, aldosterona, que son un sistema endocrino y un sistema tisular. Es decir, hay microsistemas renina-angiotensina en los tejidos y hay macrosistemas endocrinos, es decir, donde hay una hormona que vuelca, donde hay una glándula que vuelca una hormona al plasma. Esta viaja en el plasma y actúa a distancia en órganos lejanos. El sistema endocrino lo que vamos a caracterizar en dos vías del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La vía enzima convertidora pulmonar, es decir, las consecuencias que ocurren cuando el sistema pasa por el tejido pulmonar, y la vía de enzima convertidora 2, las consecuencias que ocurren cuando el sistema pasa por fuera del pulmón, no pasa por el pulmón.
mientras que la vía de enzima convertidora pulmonar, de la convertasa pulmonar, es pseudocompensador, es decir, que aumenta la precarga, aumenta la poscarga. La vía de enzima convertidora 2 extrapulmonar baja la poscarga y baja la precarga, resultando ser compensador. Todos estos mecanismos entonces se vuelven en contra en situaciones en las cuales el ventrículo se ha deteriorado por un infarto, por miocarditis, por alteraciones vasculares, por alteraciones arteriales, por isquemia, por necrosis. Y empecemos con los mecanismos pseudocompensadores vía de la ECA pulmonar. Fundamentalmente, el angiotensinógeno de producción hepática se encuentra una enzima que es la renina secretada por el aparato yuxtaglomerular generando angiotensina 1. Y la angiotensina 1, gracias a la ECA pulmonar, a quinasas y a catepsina, se transforma en angiotensina 2. Esto ocurre cuando la angiotensina 1 pasa por el pulmón. Cuando la angiotensina 1 no pasa por el pulmón, entra una segunda enzima convertidora denominada ECA2, que sintetizan angiotensina 1,7, 1,9. Vamos a ver qué importancia tiene esto. Entonces, esto es un sistema endocrino por vía pulmonar y este es un sistema endocrino por vía extrapulmonar. Fundamentalmente, lo que ocurre es que cuando el flujo sanguíneo se reduce o incluso llega la angiotensina 2 al flujo sanguíneo, hay un sistema en el cual el túbulo contorneado distal se repliega sobre la arteriola aferente formando la mácula densa. Esta mácula densa va a regular el flujo, va a leer, perdón, el flujo de la arteriola aferente y ante el bajo gasto va a eliminar una enzima denominada renina. Esta enzima renina es la que pone en marcha todo el sistema que acabamos de ver. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa por los pulmones, se pone en contacto con la enzima convertidora, generando angiotensina 2 con todos los efectos que vamos a ver. Este aparato yuxtaglomerular puede inhibir o liberar la producción de renina. La inhibición de la producción de renina implica o se produce con el aumento del calcio citoplasmático en las células del aparato yuxtaglomerular. Mientras que el aumento del AMP cíclico citoplasmático en este aparato estimula la liberación de renina. En cuanto al aparato yuxtaglomerular, la angiotensina 2, la endotelina y la alfa-1, los catecolaminas en general, cuando están disparados, cuando están aumentados en plasma, el sistema entiende que los mecanismos pseudocompensadores ya fueron suficientemente efectivos, con lo cual eleva el calcio citoplasmático inhibiendo la producción de renina. Mientras que, por ejemplo, si yo tengo dopamina, dosis dopaminérgicas, gracias a los receptores dopaminérgicos 1 y 2, prostaglandinas, beta-adrenérgicos o adrenomedulina, de la cual vamos a hablar, esto genera un aumento del AMP cíclico y liberación de renina. Los péptidos atriales natriuréticos actúan de otra forma, actúan liberando óxido nítrico en el aparato yuxtaglomerular y esto induce la producción de GMP cíclico que inhibe la producción de renina. Para ordenar un poco los conceptos, vamos a hablar inicialmente de la vía de enzima convertidora pulmonar. Vamos a hablar de estos fenómenos que ocurren en la sangre, mecanismo fisiológico agónico endocrino de la angiotensina 2 mediado por la ECA pulmonar. Fundamentalmente esto es lo que ocurre cuando el sistema pasa por el pulmón, cuando la angiotensina 1 pasa por el pulmón. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1, la ECA la transforma en angiotensina 2 y esta va a actuar a través de dos receptores. En fisiología siempre que hay un mecanismo agónico hay un mecanismo antagónico para compensar. Los receptores tipo 2, AT2, son vasodilatadores y antiproliferativos, mientras que los receptores AT1 están en el riñón y van a generar la retención de sodio y fibrosis, están en la glándula suprarrenal, promoviendo en la corteza la liberación de aldosterona, están en el corazón,
siendo inotrópicos positivos, cronotrópicos positivos e hipertrofiantes. Están en los vasos, generando vasoconstricción e hipertrofia, y están en el cerebro, generando sed, apetito, necesidad de consumir cosas saladas, activación simpática y liberación de vasopresina. Este es el motivo por el cual el paciente con insuficiencia cardíaca tiene mucha sed, por efecto de la angiotensina 2, y tiene mucha sed porque el sistema le está diciendo que hay pérdida de volemia, es decir, el sistema interpreta que el volumen sistólico se ha perdido porque estamos del lado izquierdo de la ley de Frank-Starling, porque hemos perdido sangre y estamos en shock hipovolémico. Vasoconstricción para aumentar la poscarga y redistribuir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, útil solo en los casos de shock hipovolémico. Cronotropismo positivo, dromotropismo positivo, inotropismo positivo, el trabajo cardíaco se incrementa, muy bueno si estamos en un shock hipovolémico, muy malo definitivamente si estamos con un corazón deteriorado. Aldosterona, que retiene agua y sal, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias, y retención de agua y sodio por parte del riñón. Claramente que si estos mecanismos pseudocompensadores se sostienen en el tiempo, el paciente que tiene una caída de volumen sistólico no por hipovolemia, sino por deterioro miocárdico, definitivamente va a morir. En cuanto a la angiotensina 2 humoral, de esto vamos a hablar, esto pasa en la sangre. La angiotensina 2 va a tener varios efectos fisiológicos sistémicos. Lo primero es activación simpática en el hipotálamo. A nivel hipotalámico induce todos los fenómenos simpáticos, tanto neuroendocrinos como la liberación plasmática de adrenalina y noradrenalina, como neurogénicos, que son los fenómenos que generan finalmente inotropismo positivo, dromotropismo positivo, de forma significativa. La angiotensina 2 tiene directamente un efecto de reabsorción de sodio, y al sodio siempre lo acompaña el cloro, y al sodio siempre lo acompaña el cloro y lo acompaña el agua, con lo cual genera retención de agua y sodio y cloro, es decir, sal, básicamente cloruro de sodio y agua, generando un incremento de la volemia. La angiotensina 2 en la corteza suprarrenal va a inducir la producción de aldosterona, que como vamos a ver, es 10 veces más potente que la angiotensina 2 en este mecanismo. La angiotensina 2 va a generar vasoconstricción a través de dos mecanismos: la activación de la roquinasa, que aumenta el calcio citoplasmático de la fibra muscular lisa, y la activación de los IP3, que fundamentalmente fosforilan la cadena liviana de la miosina, generando más constricción. La angiotensina 2 finalmente también va a actuar sobre la neurohipófisis, en realidad sobre el hipotálamo, pero sobre la neurohipófisis, liberando hormona antidiurética, que como vimos en el encuentro anterior, es una hormona que va a generar, por un lado, la reabsorción de agua pura en el túbulo contenedor distal y en el túbulo colector con aumento de volemia, y por otro lado, vasopresina, vasoconstricción. Entonces, fundamentalmente, aldosterona, ADH son las consecuencias endócrinas del aumento de la angiotensina 2. Definitivamente esto lo vamos a ver más en profundidad, pero para salvar vidas de todo esto, los bloqueantes de la enzima convertidora sirven desde el estudio Consensus. Esto vamos a profundizarlo cuando veamos tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La angiotensina 2, como dijimos, actúa a través de receptores AT1, vasoconstrictores, liberadores de aldosterona, generadores de estrés oxidativo, liberadores de vasopresina, activadores simpáticos, inhibidores de la renina, retención de agua y sodio a nivel renal y crecimiento celular. Mientras que los receptores AT2, vasodilatación, antiproliferativos, apoptosis, todo exactamente lo contrario. El punto concreto es que si un paciente ha tenido factores de riesgo, es diabético y tiene estrés oxidativo, un paciente ha tenido ya previamente insuficiencia cardíaca, este paciente va a tener una sobreexpresión celular en todos estos órganos de receptores AT1. Esta sobreexpresión celular de receptores AT1 va a hacer que el mecanismo
fisiológico agónico antagónico esté desbalanceado, con lo cual el individuo tienda mucho más fácilmente a la vasoconstricción porque tiene un mayor número de receptores AT1. La angiotensina 2, como dijimos, actúa a través de los IP3, aumentando el calcio, a través de la roquinasa, generando la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, y esto nos va a generar vasoconstricción. Más agua, más volemia, más precarga, por lo tanto, aún menos volumen sistólico. Más vasoconstricción periférica, más poscarga, por lo tanto, aún menos volumen sistólico. Definitivamente, para salvar vidas, los antagonistas de los receptores AT1 son una de las vías que vamos, como repito, a analizar un poco más adelante. Otro tema interesante de todo esto, fundamentalmente, es la consecuencia de la existencia de la angiotensina 2. Y aquí hay varios temas muy interesantes. Primero, la angiotensina 2 se transforma en angiotensina 3 en el glóbulo rojo y finalmente en la angiotensina 4. Esto pasa en la sangre. La angiotensina 3 estimula tanto los receptores AT1 como AT2 con el 50% de la potencia de la angiotensina 2, pero tiene el mismo efecto. Pero lo más importante que hace la angiotensina 3 es dar origen por la pérdida de un capuchón aminoácidico a la angiotensina 4. Y aquí hay algo extremadamente interesante. La angiotensina 4 es capaz de regular los receptores insulínicos GLUT4, generando una down regulation de los mismos, con lo cual la angiotensina 4 va a inducir resistencia a la insulina. También genera una down regulation de los receptores de angiotensina 2. Esto básicamente vincula directamente a la hipertensión arterial y a la diabetes, a la hipertensión arterial y a la insuficiencia cardíaca en los mecanismos fisiopatológicos que dan origen a la diabetes en estos pacientes. Es decir, hoy por hoy ya no podemos disgregar, separar la diabetes de la hipertensión, la diabetes de la insuficiencia cardíaca, conociendo estos mecanismos. La angiotensina 4 actúa a través de receptores IRAP, Insulin Response Angiotensin Peptide. Estos receptores IRAP se llaman AT4 y estos AT4 cada vez se les descubren más propiedades y estarían vinculados no solo a la captación de glucosa, sino que también al aprendizaje y a la memoria. Más agua, más volemia, más precarga, menos volumen sistólico. Más vasoconstricción periférica, más poscarga, menos volumen sistólico. Y si todos estos mecanismos se prolongan en el tiempo, definitivamente nuestro paciente se va a morir. Reconocimiento a nuestros mayores. El doctor Braun Menéndez básicamente describió un fisiólogo de la primera cátedra de fisiología de la Universidad de Buenos Aires, describió básicamente lo que se llamaron en ese momento hipertensinas. Fueron los descubridores básicamente de la angiotensina 1 y de la angiotensina 2. El doctor Alberto Carlos Tacchini, con quien yo tuve el gusto de trabajar como becario en su Instituto de Investigaciones Cardiológicas, finalmente publicó junto con Braun Menéndez en 1939 el descubrimiento de la angiotensina. Bien. Dijimos que hay un sistema renina-angiotensina-aldosterona endocrino y tisular, una vía de convertidora pulmonar, endocrino, pero que también hay un sistema tisular, con lo cual hay que hablar de una renina-angiotensina 1 de un universo parácrino y autócrino, no de un universo estrictamente endocrino. Esto ya no sucede en el plasma.
Esto sucede en los tejidos y existe un sistema renina-angiotensina autócrino y parácrino, celular. Esto pasa en los tejidos y fundamentalmente la renina es capaz de convertirse la angiotensina 1 es capaz de convertirse en angiotensina 2 en el corazón, en el riñón, en el cerebro, en el páncreas, en el aparato reproductor, en el sistema linfático y en los tejidos adiposos. El angiotensinógeno y la renina provienen tanto de la producción local como de la circulación, es decir, las propias células producen renina y producen angiotensina 1. En cardiomiocitos, la síntesis de angiotensina 1 y 2 puede ocurrir en el citoplasma mediado por reninas y por quinasa. Básicamente esto explica por qué el efecto de los bloqueantes de convertasa va lentamente a reducirse en el tiempo, porque hay todo un sistema ajeno al sistema endocrino mediado por la angiotensina 2, vehiculizado por el pasaje del sistema por el pulmón, que es celular. Entonces, básicamente, yo voy a tener que en un miocito, por ejemplo, yo voy a tener la producción de angiotensinógeno, que gracias a la renina y a quinasa se transforma en angiotensina 1 y en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 sale de la célula y de forma autócrina estimula la propia célula muscular cardíaca y estimula las células vecinas vía quinasa intracelular. Uno de los efectos importantes de la angiotensina 2 es la producción de aldosterona. La aldosterona fundamentalmente ocurre cuando la angiotensina 2, gracias a los receptores AT1, llega en la médula suprarrenal. Fundamentalmente estamos hablando de la zona mineralocorticoide, que es la productora de angiotensina 2. La aldosterona tiene varios efectos importantes, todos ellos deleterios. El hiperaldosteronismo en condiciones fisiopatológicas es mortal. Genera retención de sodio y agua, con lo cual genera aumento de la volemia y edemas. Pero ¿cómo la aldosterona le compra sodio y agua a la orina? Se lo paga con potasio y con magnesio. Esto quiere decir que a medida que entra sodio y agua al sistema, el sistema pierde potasio y magnesio, con lo cual tengo aumento de la volemia, tengo hipocalemia e hipomagnesemia. Por otro lado, la aldosterona va a inducir la activación de lo que se llama TGFA, TGF-beta, el Tisular Growth Factor beta. Y básicamente esto va a transformar las células blancas en fibroblastos y va a inducir progresivamente el depósito de fibras colágenas en miocardio y en válvulas, con lo cual la aldosterona es la que motoriza finalmente el cambio de estructura miocárdica, motoriza el remodelado adverso del corazón. Entonces, angiotensina 2, bajo ingreso de sodio, dislipemia e hiperglucemia junto con la hipercalemia son generadores de activadores de la aldosterona. La aldosterona va a ser proinflamatoria, generando estrés oxidativo y liberación de interleuquina 6 y 1. Va a inducir, gracias a la activación del TGF-beta, factores de crecimiento, va a inducir el depósito de colágeno en el aparato circulatorio y en el miocardio, y particularmente en la matriz extracelular de estos tejidos, induciendo entonces los cambios estructurales y las metaplasias que estos tejidos sufren por el hiperaldosteronismo. También la aldosterona, aparte de generar la transformación y la activación de los fibroblastos, multiplica los fibroblastos. Con lo cual, el aumento de la aldosteronemia
va a generar tres mecanismos potencialmente mortales. Primero, retención de agua y sodio con aumento de la volemia. Segundo, hipocalemia y muerte arrítmica por hipocalemia. Tercero, remodelación ventricular, fibrosis renal y muerte en síndrome cardiorrenal final. Aquí tenemos una muestra de las fibras de proliferación colágena generadas por TGB-beta, por aldosterona y por la angiotensina 1, que depositan groseramente en el intersticio celular miocárdico y renal colágeno que termina comprimiendo a la citología normal y haciendo que esta citología no logre funcionar. Este depósito de fibras de colágeno va a conducir a la fibra, al tejido, a la célula miocárdica y a la célula renal a una muerte celular programada, es decir, a la apoptosis. Y esto obviamente potencia el remodelado ventricular. Fibrosis más apoptosis más hipertrofia es la remodelación que resulta consecuencia del aumento de la aldosterona. Con lo cual nosotros podemos decir perfectamente que después de un daño primario, un infarto, una miocarditis, fundamentalmente yo tengo un daño secundario y este daño secundario la va a generar las catecolaminas, la angiotensina y la aldosterona por estos mecanismos que acabamos de decir, por remodelación ventricular y finalmente falla cardíaca y metaplasia cardíaca por apoptosis y depósito de fibrina. El exceso de aldosterona nos va a llevar a una pérdida de potasio, a la fibrosis cardíaca, a la disfunción diastólica y finalmente a la insuficiencia cardíaca. El exceso de aldosterona nos va a llevar a la hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca. A la fibrosis vascular, a la reducción de la reactividad vascular, a la retención de agua-sodio, a la hipertensión, a la hipertrofia ventricular, a la disfunción diastólica, a la insuficiencia cardíaca manifiesta y finalmente a la disfunción sistólica por disfunción. Claramente, para salvar vidas, los antialdosterónicos son el camino, de los cuales también vamos a hablar un poco más adelante. Bien, preguntas. Entonces, repasando, pseudocompensadores incrementan la precarga y la poscarga. Compensadores reducen la precarga y la poscarga. Pseudocompensadores, activación neuroadrenérgica, vasopresina, ECA1, angiotensina 2, aldosterona. Compensadores, sistema pelinérgico, adrenomedulina, ECA2, angiotensina 1,7, 1,9, péptidos natriuréticos. Entonces, vamos a hablar ahora de las consecuencias de la congestión. La congestión va a inducir puntualmente un incremento del volumen cardíaco y este incremento de volumen cardíaco va a poner en marcha el corazón e incluso otros órganos por congestión, la producción de hormonas endócrinas, es decir, el corazón se transforma en una glándula endócrina. Entonces vamos a hablar y analizar los mecanismos compensadores de la angiotensina 1,7 y 1,9. Cuando la angiotensina 1 no pasa por el pulmón, es decir, una fracción va a pasar siempre por el pulmón, pero una fracción igual no va a pasar por el pulmón, se va a encontrar con otra enzima, denominada enzima convertidora 2, enzima convertidora de la angiotensina tipo 2. Y esto va a dar origen a la síntesis de angiotensina 1,9. La angiotensina 1,9, gracias a la neprilicina, se va a transformar en angiotensina 1,7. Pero la angiotensina 2, también, gracias a la ECA2, se va a transformar en otra hormona, que es la angiotensina 1,7. La angiotensina 1,7 va a actuar sobre receptores específicos denominados MAS. Esto pasa fuera del pulmón. Es decir, nosotros vamos a tener producción de angiotensina 1,7, 1,9, que a través de receptores MAS van a generar vasodilatación,
antiproliferación, anticrecimiento celular, antirremodelación, diuresis y natriuresis, es decir, la pérdida de sodio por orina. La enzima convertidora 2 se une a un residuo de angiotensina 1 para generar angiotensina 1,9 y a un residuo de angiotensina 2 para formar angiotensina 1,7. La ECA2 está en el riñón, corazón, hipotálamo, paredes de la aorta y testículos. Fundamentalmente ECA, ECA2 como dos sistemas enfrentados, antagónicos, uno pseudocompensador, el otro claramente compensador. Dos tipos de enzima convertidora, ECA pulmonar, angiotensina 2, ECA2, quinasas tisulares, angiotensina 1,7, 1,9. El equilibrio entre la angiotensina 2 y la angiotensina 1,7, 1,9 va a determinar la descongestión o la congestión del paciente. En este artículo publicado en por la American Heart Association se ve cómo los receptores de la angiotensina 1,9 directamente estimulan los receptores 2 de la angiotensina, es decir, los receptores buenos de la angiotensina, generando un efecto antiproliferativo y antifibrótico. A su vez, también van a generar vasodilatación a través del aumento de la producción de óxido nítrico tisular. Entonces, el equilibrio ECA-ECA2 es el que nosotros tenemos que romper con el tratamiento, tratando de estimular lo menos posible a los receptores AT1 y lo más posibles a los receptores AT2 y a los receptores específicos de la angiotensina 1,7, denominados más R, ¿sí? Que generan vasorelajación vascular, antiproliferación, inhiben el estrés oxidativo y son antifibróticos. La angiotensina 1,7, 1,9 tiene entonces un efecto directo inhibidor de los fenómenos que empeoran a la insuficiencia cardíaca, reduciendo la volemia y reduciendo la poscarga. Entonces tenemos dos autopistas simultáneas, una vasodilatadora, enzima convertidora 2, y la otra vasoconstrictora, enzima convertidora 1. Si hablamos de otros mecanismos compensadores, fundamentalmente el mecanismo compensador más poderoso es el mecanismo de los péptidos natriuréticos. Y fundamentalmente, si hablamos de péptidos natriuréticos, tenemos que tener presente que en estos pacientes la volemia ha aumentado y que por lo tanto al aumentar la volemia lo que nosotros tenemos es un aumento del retorno venoso al corazón derecho y posteriormente al corazón izquierdo. Este aumento de volumen de fin de diástole va a terminar generando un aumento de la tensión parietal miocárdica por ley de Laplace. Recordamos, la ley de Laplace es tensión igual presión por radio e inversamente proporcional al doble de espesor. El hecho concreto es que la fibra miocárdica, al distenderse el ventrículo, fundamentalmente se estira y al estirarse libera péptido atrial natriurético en la aurícula y péptido cerebral natriurético Brain Natriuretic Peptide en la pared posterior del ventrículo izquierdo. Estos péptidos viajan por el sistema y donde impactan van a generar la síntesis de GMP cíclico. Y la síntesis de GMP cíclico va a inducir múltiples efectos muy interesantes como la vasodilatación y a nivel renal van a inducir también la inhibición en la recaptación renal de sodio, agua y cloro, reduciendo fundamentalmente la volemia. Al reducir la volemia se va a reducir el volumen de fin de diástole cardíaco y esto va a regresar en la curva de Frank Starling el corazón hacia la izquierda, tratando de recuperar volumen sistólico. Entonces aquí estamos frente a un fenómeno muy particular, que es el corazón como glándula endocrina.
entre los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca más poderosos y más significativos desde el punto de vista terapéutico, encontramos a estos péptidos. El ANP, péptido atrial natriurético, el BNP, péptido cerebral natriurético, y el CNP, péptido natriurético tipo C. Todos ellos presentan estructuras moleculares análogas, a pesar de ser sintetizados en tejidos diferentes. En cuanto a la ANP, inhibe la acción del sistema nervioso central en el corazón. El CNP tiene efecto inotrópico negativo al reducir el acoplamiento de calcio a la troponina C y posee efectos antioxidantes, antagonizando los efectos oxidantes de la angiotensina 2. Reduce la hipertrofia y la hiperplasia de las células miocárdicas e incrementan la producción de dióxido nítrico. El ANP y el BNP se utilizan obviamente como biomarcadores, esto lo vamos a ver muy en extenso. Los péptidos antidiuréticos y la renina. Como dijimos, al aumentar el GMP cíclico, los péptidos natriuréticos inhiben la producción de renina. Los péptidos natriuréticos, la angiotensina 1, 2 y la aldosterona. Al inhibir la producción de renina por el mecanismo que acabamos de comentar, fundamentalmente se inhibe la producción de angiotensina 2 y se inhibe la acción de la aldosterona. Es decir, que indirectamente los péptidos natriuréticos ya están reduciendo la vasoconstricción y la recuperación de agua y sodio, inhibiendo o reduciendo la producción de angiotensina 2 y la angiotensina y la aldosterona. También van a retrasar y dificultar la remodelación cardíaca a través de la reducción de la aldosterona, reduciendo fundamentalmente lo que ya comentamos o nombramos como daño secundario por aldosterona. En el riñón inhiben la producción de renina y en consecuencia la angiotensina 2 y la aldosterona. Como efecto directo renal, en general sus acciones son la natriuresis, incrementando la diuresis y la vasodilatación. El ANP actúa sobre los túbulos colectores, glomérulo y células mesangiales, facilitando la eliminación de sodio y agua urinaria e incrementando el filtrado glomerular. El urodilatín es un péptido natriurético de producción renal, sintetizado en el riñón a partir del ANP. Inhibe la reabsorción de sodio y aumenta la natruria, es decir, aumenta el arrastre de agua hacia la orina, reduciendo fundamentalmente la volemia. El CNP tiene un efecto protector renal, reduciendo la fibrosis. En cuanto al efecto directo, entonces dijimos, en el túbulo contorneado proximal, en la rama ascendente del asa de Henle y en el túbulo colector, fundamentalmente generan una reducción de la acción de la vasopresina con reducción de la recaptación de agua libre y una reducción de la recaptación de cloro y sodio, generando que ese sodio y ese cloro queden en la orina y arrastren agua, generando balance negativo. En cuanto a los péptidos natriuréticos y las resistencias periféricas, efectos vasculares actúan sobre el tono vascular y sobre sus procesos de remodelación. El BNP presenta un efecto vasodilatador sobre los lechos venosos, fundamentalmente. Es decir, el BNP reduce la precarga, reduce la cantidad de sangre que llega al corazón, con un mecanismo de secuestro venoso periférico de volemia. Y el ANP genera vasodilatación fundamentalmente arterial. El efecto antioxidante sobre los tejidos de los vasos retrasa la fibrosis de los mismos. El CNP es liberado por los vasos, no por el corazón. Ante el estrés mecánico, cuando estos vasos se distienden, generando entonces vasodilatación periférica. Esto también se verificó en las arterias coronarias y su mecanismo de vasodilatación también es mediado por la producción de GMP cíclico, con lo cual todos estos péptidos natriuréticos reducen la resistencia vascular periférica.
fundamentalmente a través del incremento del GMP cíclico y la reducción del calcio citoplasmático en la fibra muscular lisa. ¿Cómo se inactivan los péptidos natriuréticos? Básicamente mueren cuando la neprilicina los desglosa. La neprilicina lo que va a hacer es la degradación y depuración de los péptidos natriuréticos en fragmentos inactivos. Entonces, básicamente, inhibir la neprilicina lo vamos a ver más adelante teniendo como herramienta farmacológica alza-alcubitril, ha reducido un 17% todas las causas de mortalidad, un 20% la mortalidad cardiovascular y ha reducido un 21% las reinternaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, hay otros sistemas compensadores menos conocidos que están empezando a surgir como importantes porque son nuevos caminos para la limitación de estos mecanismos fisiopatológicos. Y básicamente aquí vamos a hablar, así como hablamos de todos ellos, vamos a hablar del sistema apelinérgico en particular. El sistema apelinérgico fue descrito en la fisiología humana hace aproximadamente 10 años y básicamente las apelinas son un sistema muy particular que es producida, que induce la producción de estas hormonas en el endotelio pulmonar, en el endocardio, en el miocardio ante estrés mecánico, cuando estos vasos básicamente se dilatan. El punto de mayor producción de las apelinas definitivamente es la aurícula derecha, encontrándose 200 veces más capacidad productiva que en el resto del organismo. Su producción está codificada por el brazo largo del cromosoma 10 y fundamentalmente tiene receptores con la misma distribución de los AT1, pero la angiotensina 2 no logra estimular estos receptores. ¿Qué quiere decir? Que son receptores sensibles y específicos de las apelinas. Su acción es una acción fundamentalmente parácrina, es decir, no es endocrina. Las células que las producen actúan sobre las células de al lado. Y la acción fundamental de las apelinas es potenciar la vía de la enzima convertidora 2, es decir, antagonizando la angiotensina 2. Las apelinas inducen fuertemente la síntesis de angiotensina 1,7,1,9, de producción renal, cerebral y muscular estriada también. Las apelinas reducen la presión arterial, facilitan la neovascularización, reducen el tono venoso sistémico, reduciendo entonces el retorno venoso al corazón por venodilatación, promueven la diuresis, tienen efecto inotrópico positivo y reducen la precarga y la poscarga cardíaca. Aumentan la captación de glucosa en tejidos insulino dependientes y fundamentalmente la distribución de estos receptores es universal, generando una inhibición de los receptores AT1. Las apelinas generan vasodilatación por estimulación del óxido nítrico sintetasa, generando una reducción de la disponibilidad de calcio en la fibra muscular lisa. Las apelinas generan vasodilatación a través de estimular la cerca, la Sarcoplasmic Endoreticulum Calcium Pump, la bomba que recupera calcio del circuito del citoplasma al circuito sarcoplásmico. Dicho de otra forma, limpia el citoplasma de calcio. Es así que actúan las apelinas, fundamentalmente generando vasodilatación. Las apelinas también, así, entonces aquí tenemos el esquema que nosotros habíamos visto en la reunión pasada, estimulando la cerca. Las apelinas fundamentalmente recaptan el calcio citoplasmático y recaptando el calcio citoplasmático lo que hacen es generar fundamentalmente vasodilatación.
Las apelinas tienen un tercer efecto vasodilatorio importante, que es inhibir la producción de vasopresina en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Es decir, inhiben tanto la contracción muscular como la producción de vasopresina, que como ya dijimos es un mecanismo pseudo compensador de la insuficiencia cardíaca. Este es un artículo que habla de la función estructural de las apelinas a nivel sistémico, antiinflamatoria, reduce la injuria y la disfunción miocárdica, reduce el aumento de permeabilidad alveolar, reduciendo fundamentalmente la generación de edema de pulmón, generan vasodilatación, reduciendo las resistencias vasculares sistémicas y fundamentalmente son acuaréticas, es decir, generan una liberación de una no captación de agua por parte renal. Y como ya dijimos, inhiben la liberación de vasopresina. En cuanto al rol de las aperinas en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la obesidad, fundamentalmente durante la hipoxia, las apelinas actúan como protector contra la apoptosis e incrementan la actividad de enzimas antioxidantes en cuadros de estrés oxidativo. ¿Qué es lo que está llegando respecto de las apelinas? Las apelinas como biomarcadores que junto con el NT, ProBNP, demostraron ser excelentes biomarcadores de insuficiencia cardíaca. La apelina como tratamiento básicamente inducen la posibilidad de empezar exploraciones prospectivas randomizadas de esta hormona como tratamiento. La apelina como pronóstico, implicando una interpretación no solo diagnóstica, sino pronóstica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien, en cuanto a mecanismos compensadores, nos falta hablar uno más, y no jodemos más, de la adrenomedulina. La adrenomedulina es una hormona codificada en el cromosoma 11 y es sintetizada por la médula adrenal, por el corazón, pulmón, riñones, islotes pancreáticos, tejido adiposo y células endoteliales. Posee un receptor específico muy similar a la calcitonina que aumenta el AMP cíclico citoplasmático de la fibra muscular lisa, reduciendo la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, con lo cual generando vasodilatación. Su concentración está incrementada en pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, con tenores altos que pueden utilizarse eventualmente como biomarcadores. Sus efectos son reducción del crecimiento macrofágico con efecto antitrombótico y estabilizador de la placa aterosclerótica. Inhibe la proliferación de células lisas vasculares, reduce el estrés oxidativo, aumenta la producción de óxido nítrico endotelial e induce la expresión de los receptores de la endotelina A, que son los receptores vasodilatadores de la endotelina. La concentración plasmática de adrenomedulina se incrementa en insuficiencia renal crónica en forma directamente proporcional a la elevación de la creatinina. Esta hormona puede ser utilizada como biomarcador de severidad y evolutivo en insuficiencia cardíaca, falla renal, hipertensión arterial y obesidad. Las adrenomedulinas reducen el tono inflamatorio y esto básicamente, si nosotros ligamos fisiopatológicamente la inflamación a estados protrombóticos, tienen un efecto antitrombótico, estabilizan la placa. La adrenomedulina reduce la proliferación celular, reducen el deterioro y la endotelitis crónica de los brazos, fundamentalmente reduciendo los fenómenos de agregación plaquetaria, reducen el estrés oxidativo,
elevan el óxido nítrico, generando vasodilatación, y reducen los receptores AT1 de la endotelina, así como, perdón, los receptores 1 de la endotelina, que son los vasoconstrictores, así como reducen los receptores AT1 de la angiotensina 2. Bien, aquí hemos hecho una revisión muy, muy, muy sintética, ¿sí?